es un proceso a través del cual se separa el agua de las sales, ¿no? Así contado de una forma muy sencilla. Existen distintos procesos a través de los cuales, distintas tecnologías a través de las cuales se puede llevar a cabo este proceso, pero la más habitual hoy en día es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es al final proceso por el cual se pone una membrana y se alimenta, en este caso puede ser de agua de mar o un agua salobre, que es un agua con un contenido en sales inferior, y se aplica una presión que tiene que ser superior a la presión osmótica de este agua, y parte del agua pasa a través de la membrana debido a esa presión, y el agua que no ha pasado es lo que se conoce como concentrado o comúnmente como salmuera, ¿no? Y lo que ha pasado a través de la membrana es el permeado y es lo que va a dar lugar a ese agua potable o bien a el agua de diferentes usos, como puede ser para la agricultura, para la industria y demás. En España, porque se ha convertido en una herramienta, ¿no? Clave, pues precisamente por la escasez hídrica que vivimos en España, sobre todo en la parte del sureste español, tenemos una escasez estructural, y al final la desalación es una herramienta clave porque es estratégica, te permite convertir determinadas zonas resilientes a esos cambios en el clima, ¿no? Tienes una disponibilidad de agua porque tendrías agua de mar, a no ser que también puedes utilizar otro tipo de fuentes como es el agua salobre, y producir agua de diferentes calidades según tus necesidades sin tener que mirar al cielo, ¿no? Esa es una de las principales ventajas que tiene la desalación, dando lugar a un agua de excelente calidad y con los requisitos que tú requieras, ¿no? O sea, ¿es estratégica en España? Pues sí, pero precisamente yo creo que es la necesidad hecha virtud, ¿no? Somos un país con eso, con sequías en determinadas zonas, lo hemos vivido, por ejemplo, hace un par de años, sequías prolongadas y profundas, y al final, pues la tecnología y las empresas llevamos desalando más de 60 años, hemos sido capaces de convertirnos en un referente en esta tecnología. Me parece súper interesante. Y entrando en temas de historia, estuve leyendo en vuestro decálogo em, sobre un autor que se llama Juan María Sánchez. Él es ingeniero industrial y fundador de Ecoagua Ingenieros, y leo textualmente esta frase que me llamó mucho la atención, que decía, la desalación para el abastecimiento humano tiene sus orígenes en los barcos. Entonces, de esa frase quería preguntarte si nos podrías contar un poco sobre la historia de la desalación y cómo se extendió su uso en España. Ujú. Pues sí, Juan María Sánchez efectivamente es un referente aquí en el sector, y efectivamente la desalación tal y como se conoce hoy en día, la desalación para uso potable en las cantidades requeridas, tiene su origen en los barcos. ¿Por qué? Pues en el siglo XIX, al final la necesidad de agua potable para las tripulaciones dentro de esos barcos limitaba, por un lado, el espacio, porque si no tenían agua se la tenían que llevar, y limitaban los trayectos. En los trayectos, para garantizar la seguridad de esas tripulaciones, tenían que tener garantizada el abastecimiento de agua. De tal forma que en el siglo XIX con los barcos de vapor incluyeron máquinas, ¿no?, de destilación, en el que el calor era aportado por esas máquinas, por sus calderas, ¿no?, de tal forma que podían producir ese agua potable para los tripulantes. Eso es un avance, fue un avance brutal. ¿Por qué? Porque eso permitió aumentar el espacio de los marinos mercantes o de los barcos, ¿no?, de lo que transportaran, y por otro lado garantizar la salud de las tripulaciones, y por otro lado el poder hacer trayectos a mayores distancias, ¿no? De tal forma que efectivamente podemos decir que la desalación tal y como se conoce hoy en día nace en los barcos.
Y la historia en España, la historia en España podemos decir que comienza eso hace ya más de 60 años. Precisamente en el año pasado, en el congreso nuestro de AEDIR, celebrábamos los 60 años de la desalación en España, que comenzó en las Islas Canarias, en la isla de Lanzarote. Ahí se instaló la primera planta de capacidad, si no recuerdo mal, de en torno era 500 metros cúbicos día, una planta pequeñita, pero es la primera planta. De ahí, en Canarias se siguieron haciendo plantas de mayor capacidad, todas ellas de tipo térmico, con una tecnología de tipo térmica, y poco a poco en las Islas Canarias también, como hablábamos antes, la necesidad hecha virtud, en las islas la necesidad del agua era aún mayor que puede ser en la península, ¿no? Por sus condiciones climáticas, de tal forma que fueron aumentando el número de plantas y luego saltó ya a la península en torno a finales eh, a mediados de los años 80, ¿no? Un granito dentro de la historia de la desalación en España y a nivel mundial fue la aparición de la ósmosis inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque permitió una reducción drástica del consumo energético. De tal forma se empezó a usar la ósmosis inversa también en las Islas Canarias y luego también se dio el salto con la desaladora de Las Palmas y luego ya se dio el salto también de esta tecnología a la península con la desaladora de la Costa del Sol. A partir de ahí, pues el uso de la desalación como tecnología para garantizar el recurso del agua en España ha ido creciendo. Hay un plan muy importante que es el Plan Agua, que se pone en marcha en torno a principios de los años 2000, 2004, que es el Plan Agua que pone en marcha el Ministerio, y eso da el impulso definitivo a este tipo de plantas, ¿no? Esto, a día de hoy tenemos en torno a 800 plantas de desalación en todo el país. Nos hace ser un referente mundial en desalación. Como capacidad instalada tenemos alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día para diferentes usos. Y esto precisamente nos hace situarnos, como decíamos, como un referente. Ocupamos el cuarto lugar a nivel mundial y a las empresas españolas son precisamente también referentes en el sector, ¿no? Raro es el país en el que se está construyendo una planta en el que no hay una empresa española, o hay plantas que se han construido por primera vez en países como puede ser Chile, México, Israel, otros países en los que la construcción de esas plantas han sido llevadas a cabo por empresas españolas. Y si hablamos también, por ejemplo, del listado, ¿no? Del top 10 de las empresas a nivel mundial de capacidad instalada, en ese listado siempre encontramos en las 5 primeras posiciones empresas españolas, e incluso la primera posición está ocupada de forma habitual por una empresa española. O sea que es algo de lo que estamos muy orgullosos nosotros dentro de la asociación. Tenemos que estar orgullosos también como país porque se mira muy de cerca. Y esto viene debido precisamente a la historia por la que me preguntabas, ¿no? Me parece súper interesante. Y a raíz de un poco esta historia, y aunque ya lo voy a decir en la presentación, me gustaría que explicaras un poco con tus palabras a qué os dedicáis en la asociación, que es Asociación Española de Desalación y Sí, Reutilización. eso es. Lleváis 27 años liderando el sector, si no me equivoco, y bueno, Desde el año 98 creo que se fundó. 98. Y bueno, ¿qué papel desempeñáis hoy? Bueno, has hablado de todo este proceso, entonces también Ujú, es un poco, lo has sí. estado respondiendo un poco, pero ¿qué papel fundamental desempeñáis ahora desde la asociación? Ujú.
Pues AEDIR es la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Al final se fundó pues hace ya unos 27 años, en breve hacemos, ¿no? Estábamos pensando, de hecho, hay que celebrar, ¿no? la treintena, pero AEDIR nace por la necesidad de promover el uso sostenible de la desalación y reutilización, ¿no? Al final es una asociación que tiene diferentes voces. Es una asociación de empresa privada, pero también tenemos empresas grandes, empresas pequeñas, tenemos administraciones dentro de la asociación, tenemos universidades, centros de innovación. Tenemos particulares, o sea, tenemos proveedores. Al final, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos es que representamos al sector en todas sus voces, ¿no? Y la idea es precisamente poner en valor el valor estratégico que tienen estas tecnologías, tanto la desalación como la reutilización, dentro de un uso sostenible, pero la importancia que tienen como recursos a tenerse en cuenta dentro de cualquier planificación, ¿no? Como garantía del recurso que es tan importante y tan escaso como es el agua, ¿no? Em, Fenomenal. y bueno, otra de las preguntas que te quería hacer después de saber la historia y demás es ¿cuáles son los principales beneficiarios? Es decir, en primer lugar, podemos pensar en los agricultores y demás, pero Ujú. ¿quiénes son esos pequeños beneficiarios de los que solemos olvidarnos que hacen uso de este agua? Pues mira, yo creo que la desalación y la reutilización, al final el gran beneficiario es la sociedad. La sociedad, como bien decías, eh, desde distintos ámbitos. Por un lado, la población en sí, cuando utilizamos el agua de desalación para abastecimiento, pero luego tenemos, como también has comentado, la agricultura, los agricultores, tanto la desalación como la reutilización. Al final estamos aportando recursos que permiten liberar otros. De tal forma que gracias a la desalación y la reutilización les permitimos a estos agricultores que sean más resilientes, que no tengan que mirar al cielo para tener garantizado el recurso del agua. Y no solo tenerlo garantizado, sino tenerlo garantizado con una calidad determinada que garantice su producción, garantice la calidad de sus productos y que garantice la diversidad de los productos que ellos pueden producir, ¿no? Eh, tanto la desalación como la reutilización. Por otro lado, tenemos la industria que tiene unos requerimientos de agua en muchos casos, grandes volúmenes, de tal forma que con la desalación o la reutilización, el reuso que se está potenciando mucho ahora también a nivel industrial, estamos garantizando ese recurso necesario para su actividad y al final también estamos liberando otros recursos que se pueden destinar a otros usos. Y algo muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de decir a quién beneficia, pues yo creo que otro de los grandes beneficiados es el medio ambiente. El medio ambiente, al final, a la hora de usar recursos complementarios como son la desalación y la reutilización, lo hemos mencionado, hemos liberado recursos que se utilizaban, pueden utilizar para agricultura, para abastecimiento y tal, pero por ejemplo, el medio ambiente, cuando hablamos de pozos, hay pozos que estaban sobreexplotados porque no hay agua, por el uso de agricultura o para otros usos, ¿no? Gracias a la desalación se han recuperado pozos sobreexplotados eh, dando, en muchos casos incluso se han dejado de utilizar. De tal forma que para mí, yo siempre lo digo, uno de los grandes beneficiados también es el medio ambiente, entendiéndolo como tal, ¿no? Pero al final para mí eso son tecnologías complementarias que no han venido a sustituir a ningún recurso. Yo creo que todos los recursos son necesarios, que se tienen que complementar
y se tienen que, siempre decimos, ¿no? Primero tenemos recursos naturales, luego hay que mirar la eficiencia de las redes, evitar pérdidas, luego hay que reutilizar hasta la última gota que se pueda y luego para eso está la desalación también, para complementar los recursos en el caso que sea necesario. Esto también es muy distinto si estamos hablando en el norte como si estamos hablando en el sur, en el este-oeste. Las necesidades regionales cambian, por eso es necesario una planificación adecuada y por eso hablamos de recursos complementarios. En función de dónde estemos, se complementará de una forma u otra, ¿no? Pero al final estos recursos son recursos estructurales y necesarios para complementar la demanda existente. Me encanta la respuesta porque no esperaba que, o sea, creía que ibas a ir como punto por punto, agricultores, tal. No, el medio ambiente. Sobre todo porque el siguiente bloque de preguntas está muy relacionada con el tema del cambio climático. Sí, Y es que, aunque ahora mismo, sobre todo ahora que ha habido una época de muchas lluvias, no estamos en un periodo de esa sequía. sequía severa. Em, pero vamos a viajar de nuevo a los años 2022-2024, en el que había una crisis de sequía severa. Sí. Y te quería preguntar cuál fue el papel estructural de la desalación. Es decir, y también qué papel juega la asociación a la hora de combatir esta sequía. Ujú. Pues efectivamente, hace un par de años sufrimos una crisis muy severa en el país y el papel que jugó la desalación, yo creo que como en todas las crisis, se pone de manifiesto, ¿no? Las necesidades, ¿no? Y qué funciona y qué no funciona, ¿no? En este caso, por así decirlo, eh, puso en prueba la industria, ¿no? Entonces, pero eso pasa pues, en cualquier crisis, ¿no? En nuestro caso, se puso de manifiesto que si no llueve hay que buscar recursos de otra forma. Y se puso de manifiesto que los recursos complementarios, como son la desalación y la reutilización, vinieron a suplir aquellos recursos de los que no se disponía. Pongo ejemplos. Por ejemplo, en la zona de Cataluña, hubo restricciones en el área metropolitana que hubieran sido mucho mayores si no se hubiera tenido en marcha la desaladora de allí, ¿no? La desaladora de Barcelona. En Almería no hubo restricciones, si no me equivoco, y hay varias desaladoras en la región de Almería, muchas de ellas son para uso agrícola y gracias a estas desaladoras estos agricultores pudieron seguir funcionando en sus comunidades de regantes gracias al uso del agua desalada. De hecho, hubo noticias de llevar agua desalada en barcos para garantizar esos recursos en determinadas zonas, ¿no? De tal forma que esto demuestra que las tecnologías de desalación y de reutilización funcionan como tienen que funcionar, como recursos complementarios, que no vienen a sustituir a otros, pero que tienen que estar ahí para garantizar esa resiliencia y esa seguridad hídrica que necesitamos como país, que es mayor en determinadas zonas, pero que es totalmente necesaria, ¿no? Entonces, precisamente esa crisis que vivimos, pero que es algo habitual, las sequías son cíclicas. ¿Cuándo será la siguiente? Pues no lo podemos saber, pero que va a pasar sí lo sabemos, ¿no? Es verdad que ahora con el cambio climático sí podemos decir que esas sequías pueden ser más profundas y pueden ser más extensas en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros desde la asociación siempre decimos es que precisamente ahora, en periodos de bonanza en cuanto a agua, ¿no? Que ha llovido mucho en los últimos meses, lo cual es fantástico, tenemos que aprovechar estos tiempos para planificar, para invertir, para construir estas instalaciones para estar preparados para la siguiente sequía. Nosotros hablamos siempre de inversiones de país, porque esto nos va a dar una fortaleza de cara a afrontar la siguiente sequía, ¿no? Y al final, este tipo de instalaciones, como cualquier otra, requiere un tiempo.
de tal forma que si aprovechamos ahora la bonanza que tenemos, ¿no?, en cuanto a recursos en determinadas zonas, es el tiempo que ganamos de cara a la siguiente sequía y así estaremos preparados, ¿no? En AEDIR me preguntabas qué hacemos, ¿no?, para trabajar en este sentido. Pues precisamente en AEDIR lo que estamos buscando, ¿no?, siempre es favorecer y el ayudar a la planificación de estas infraestructuras. Ahora mismo estamos potenciando mucho la labor de comunicación, precisamente por eso, porque hay gente que piensa, no, sí, ya llueve, pero los embalses son los que son, el agua, de hecho, ha venido de golpe y también ha supuesto un problema en determinadas zonas, ¿no?, porque ha venido mucho volumen en poco tiempo, ¿no? Entonces, desde AEDIR estamos intentando concienciar, estamos también haciendo esa labor institucional, ¿no?, para que en esas planificaciones que tienen que venir ahora por parte del Ministerio y de las regiones, ¿no?, se incluyan estas plantas, se incluyan estas inversiones para... nuestra preocupación al final es que el país sea resiliente y tengamos esa garantía de seguridad, no solo en abastecimiento, también en uso para agricultura. Estamos potenciando mucho ahora el uso de la reutilización para uso industrial, para uso agrícola. De hecho, entró en el 2024, octubre de 2024, el nuevo Real Decreto para reutilización, ¿no? Entonces, desde la asociación, pues al final nuestra labor es también de concienciar, promover, apoyar a nuestras empresas, comunicar bien para que la sociedad esté bien informada, lo cual es fundamental, y para que tengan criterio a la hora de entender estos procesos, ¿no?, y cómo funciona, ¿no? Precisamente ahora, el día 10, hacemos una jornada de reutilización aquí en Madrid, en la que tenemos distintos actores, ¿no?, desde administraciones hasta empresas, hasta usuarios, para dar una visión completa de la reutilización aquí en España. Hemos hablado antes de la desalación, que somos un país pionero, pero en reutilización también lo somos. Ocupamos el primer puesto en reutilización a nivel europeo, somos líderes en reutilización en Europa, pero también a nivel mundial. Ocupamos los primeros puestos, y luego tenemos regiones como, por ejemplo, Valencia, Murcia, que son absolutamente referentes mundiales en el uso de reutilización, ¿no? Entonces, la labor de AEDIR como tal es también darlo a conocer, poner en valor la situación de España en estas tecnologías y poner en valor el trabajo que hacen nuestras empresas en el sector a nivel nacional y a nivel internacional, por supuesto. Me ha encantado la respuesta, sobre todo la primera parte, sobre todo la primera parte. Mira, una vez entrevisté a una agricultora, bueno, también era pastora, y me dijo, hay que aprovechar en la temporada de primavera para limpiar el campo para que no haya incendios. Entonces me ha resonado bastante con la Es que labor es que muy tenéis. parecido a eso, es que hay que jugar en los tiempos y jugar a tu favor, ¿no? Es decir, no te pongas a planificar en tiempos de sequía, porque para esa sequía no llegas. O sea y eso Exacto, está demostradísimo. O sea sí. Y bueno, la siguiente pregunta no tiene tanto que ver con el medio ambiente y el cambio climático, pero sí que es verdad que para las personas que no han conocido ni la desalación ni la reutilización, el tema de consumir agua desalada les puede resultar algo que puede llegar a tener un impacto hacia su salud. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, desde este punto de vista sanitario, ¿qué impacto puede tener el consumo de agua desalinizada? Pues el impacto que Desalada. puede tener es el mismo impacto que puede tener cualquier agua de calidad, que cumpla con los requisitos de calidad que nos marca el Real Decreto, ¿no? El agua desalada es un agua de excelente calidad,
garantizada porque se cumple los mismos requisitos, ¿no?, de calidad que piden en cualquier planta potabilizadora. Al final, una planta desaladora es una planta potabilizadora, ¿no?, si el agua va destinada a este uso. De tal forma que no, el impacto sobre la salud es el mismo que puede tener cualquier otro agua que cumpla con nuestros requisitos. Entiendo que me hagas esa pregunta porque esto es en base también al desconocimiento, y eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? De hecho, en las 10 certezas de la desalación, que hemos trabajado en una campaña de 10 certezas de la desalación y 10 certezas de la reutilización, buscamos eso, dar la información que mucha gente no tiene por qué saber, ¿no? Y el desmitificar determinadas ideas, noticias que se han podido dar a lo largo del tiempo, utilizando datos científicos, datos reales, experiencias reales, para que todo el mundo que no haya tenido, que no conozca estas tecnologías, puedan tener en 10 ideas que cubren bastante bien, por así decirlo, el conocimiento, ¿no?, a grandes rasgos de lo que es el agua desalada o la tecnología de desalación y la tecnología de reutilización, donde una de ellas precisamente habla de la calidad del agua desalada. El agua desalada, además, siempre decimos que es un agua a la carta. ¿Por qué es un agua a la carta? Porque tú, gracias al tratamiento, a la ósmosis inversa, puedes llegar a dar la calidad que el cliente quiera. Si es un agua potable, va a cumplir con el Real Decreto que tenemos aquí en España. Pero en otros países hay otro tipo de legislaciones que también se cumplen. O sea, y si el agua es, por ejemplo, para agricultura, cumplimos con la calidad que se requiera. O sea, al final somos capaces de adaptar la calidad de agua a los requisitos que se necesiten. Lo mismo pasa con la industria, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿qué impacto? Pues eso sí que quiero dejarlo claro, ningún impacto. El mismo impacto que puede tener un agua de una potabilizadora. Esta pregunta la hacía porque había leído este decálogo, me Sí, parecía sí, muy sí, sí. interesante No, no, y me me encanta gustaría que me hagas poder. esa pregunta, porque precisamente yo lo sé porque trabajamos en el sector, pero sí que he oído, yo, por ejemplo, tengo familia en Málaga, ¿no? Y hay veces que te preguntan, ¿no?, porque dudan, pero porque no lo conocen, y eso es normal, ¿no? No todo el mundo tenemos que conocer de todo. Entonces, para eso hicimos ese decálogo. Sí, y bueno, a raíz de difundir que íbamos a hacer esta entrevista contigo, un agricultor nos Sí. preguntó bueno, que más del 21% del agua desalada se destina a la agricultura y nos Ujú, preguntó si es viable económicamente y si mejora la productividad de esos cultivos. ujú. Pues mira, o sea, voy a empezar con un sí. Y ahora te lo voy a desarrollar. Como hemos dicho, el agua desalada es un agua a la carta, ¿no? De tal forma que la calidad que nosotros podemos dar con una planta desaladora es la calidad que nosotros queramos, en base a los cultivos que tengamos en nuestro terreno y demás. Pero fíjate, esta respuesta no la doy yo, no la da Edir, sino que nosotros hemos hablado con comunidades de regantes también para preguntarles por ese uso. Nosotros podemos tener un punto de vista técnico de la calidad que nosotros proporcionamos, pero finalmente son los agricultores los que mejor saben si ese agua es válido para para su producción, ¿no? Hay determinadas comunidades de regantes en la zona de Almería, en la zona de Murcia, que lo que hacen es mezclan agua desalada con agua de pozos. ¿Por qué mezclan? Porque quieren un agua de una calidad determinada, ¿no? Entonces, hablando por ejemplo, con Antonio López, ¿no?, el gerente de la CUP, de la comunidad de regante del campo de Níjar, nos dice, y de hecho está publicado, ¿no?, que gracias al agua desalada la agricultura en Almería ha podido sobrevivir a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso también lo muestran distintos sitios a lo largo de los años. Nos contaba que hasta la entrada del agua desalada
se estaban encontrando que los pozos cada vez estaban más sobreexplotados, ¿no? Y no solo que había una cantidad menor, un volumen menor de agua disponible, sino que la calidad de esos pozos cada vez era peor también. Al final tiene su lógica, ¿no? Si por así decirlo, se va concentrando también. Entonces nos comentaba que gracias al uso del agua desalada, lo que hablábamos antes, han podido recuperar los pozos, han liberado determinados recursos y ahora ellos lo que hacen es mezclar, garantizando que cada cultivo pueda recibir el agua con la calidad que mejor le viene, ¿no? Hay comunidades de regantes que mezclan en la propia parcela, eso depende de la comunidad de regantes, y hay otras que mezclan aguas arriba, ¿no? Que mezclan a lo mejor a la salida de la planta desaladora, se produce la mezcla del agua desalada con el otro recurso que ellos consideren. Pueden ser agua reutilizada o incluso agua también de pozos o en determinadas balsas donde hace la mezcla. Eso depende de la comunidad. ¿Y qué nos decía además? Y eso no solo lo hemos comentado con él, sino que es algo que se ha comentado con otras comunidades de regantes, que gracias a este uso no solo han aumentado la producción, gracias a este uso han mejorado la calidad de sus cultivos. Gracias a este uso han aumentado la diversificación de sus producciones. Antes, hace años, a medida que el agua, por así decirlo, iba de los pozos, ¿no? Iba disminuyendo, iba empeorando calidad, pues nos decías que solo podíamos casi regar tomates. Pero gracias a un agua de mejor calidad y que puedes elegir, ¿no? La calidad que tú das para tus cultivos, pues han diversificado. Ahora pues veíamos los campos y pues pimientos, tomates, sandías, todo lo que quieran cultivar en base a la climatología de la que disponen, ¿no? Y algo muy importante, esto les ha permitido también aumentar producción, que lo decíamos, garantizar puestos de trabajo, lo que ha beneficiado a la economía de la zona. Y en cuanto al coste, ¿no? Que eso también puedo decir todas las bondades, pero si no hablo del coste, siempre van que si el agua desalada es más cara. Cierto es que es más cara, pero estamos en unos niveles ya. La tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y en los últimos, o sea, el sector de la desalación, en las últimas décadas, por ejemplo, el consumo energético ha bajado más de un 90%. El consumo energético en una planta desaladora es lo que tiene más peso, por así decirlo, en el coste, ¿no? De tal forma que ahora mismo estamos en un coste de agua desalada en torno, depende del proceso, pero estamos entre unos 0,5 a 1 euro por metro cúbico. Un metro cúbico son 1.000 litros, es decir, de 50 céntimos a 1 euro, 1.000 litros de agua desalada. Entonces, esto también hablando con comunidades de regantes, nos dicen que les ha repercutido en no más de un 5% en sus costes. ¿Por qué? Porque mejoran calidad, aumentan producción y diversifican sus cultivos, ¿no? O sea que a tu pregunta, yo creo que al final el agua desalada de hoy en día, digo de hoy en día, me refiero en cuanto a reducción de consumos energéticos, reducción de costes, es un recurso totalmente competitivo para las comunidades de regantes. Es súper interesante y bueno, rescatando de nuevo este decálogo de certezas de la desalación, que como vas a ver me gustó mucho y creo que también debemos difundirlo, te quería preguntar una cuestión acerca de la biodiversidad. Y es que en uno de los puntos lo que hacíais es desmitificar que la desalación no pone en riesgo la biodiversidad y en cambio te quería preguntar si ha llegado a tener algún impacto positivo. Efectivamente lo tocamos en las 10 certezas, porque uno de los mitos es, pues eso, se habla del impacto en el mar, en la biodiversidad y demás. Aquí siempre lo que nosotros decimos es, al final cualquier infraestructura tiene un impacto, o sea, eso, pero lo que decimos es que el impacto que cualquier planta desaladora tiene, diseñada como se hace
con la tecnología existente y cumpliendo con todas las medidas, estudios medioambientales que se hacen, no solo antes de la construcción, durante la construcción y durante la operación, existen programas de vigilancia medioambiental continuos que los hace un tercero, que garantizan que en todo momento no haya un impacto sobre el medio. Dicho esto, por eso lo poníamos en las certezas, es decir, hoy en día la tecnología es más que suficiente para garantizar que no haya un impacto sobre el medio. Además, el punto de vertido del concentrado, que también es bueno que se entienda que el concentrado es lo que hablábamos antes, es el agua de mar que no ha pasado a través de las membranas. Es decir, pero es agua de mar. Lo que pasa es que tiene un contenido en sales mayor porque es, por así decirlo, si yo alimento una corriente de 100 litros, pasa a través de la membrana 50, es lo que ha pasado a través de la membrana pasa con un contenido muy, muy bajo en sales. En las sales que no han pasado se quedan en los otros 50 litros, ¿no? Pero son las mismas sales, el mismo contenido que había en los 100, lo que pasa que concentrado en 50. Pero es agua de mar. De tal forma que lo que tenemos que garantizar en todo momento a la hora de llevar ese concentrado al mar es que la dilución se consiga en el menor tiempo posible, pero es más bien en el espacio, ¿no? Lo que se llama en el campo cercano. Y hoy en día, con toda la tecnología y todos los estudios que se hacen, se consigue. Además, en la elección del punto de vertido, siempre y cuando se haga a través de descarga, a través de emisario, está totalmente garantizado. Pero hay otros sistemas de vertido, hay otros sistemas que se hace con dilución previa, hay otros sistemas que se aprovechan sinergia con instalaciones, por ejemplo, con centrales térmicas, se lleva a cabo un emisario conjunto de tal forma que se aprovechen las sinergias y que una vez que se realice el vertido no haya ningún tipo de impacto. Hay otros vertidos que se hacen en la línea de costa y que favorecen, se favorece la dilución gracias pues, al sistema que se establece, que se diseña en la zona, ¿no? Yo, desde ADIR, lo que decimos siempre es que se estudia tanto y que es algo que está tan sumamente controlado, no solo en el diseño, en la construcción, sino que también en la operación, que hoy en día ese impacto no es relevante. Me parece súper interesante. Si ves que es que estoy apagando todo el rato el micro porque a veces hay sonidos, pero Sonidos. sí, me parece muy interesante. Y bueno, ya pasando al último bloque de preguntas, porque se van a acercar las 12 ya, a mí me gusta mucho el tema de las preguntas personales y de aprender acerca de, en este caso, quién es Belén y la persona que está detrás de esta asociación como presidenta. Una de las preguntas que te iba a hacer es que vi que ahora mismo pues estabais apoyando proyectos de investigación y te quería preguntar, como investigadora, docente y doctorada, ¿qué proyecto de investigación te llama más la atención y por qué? Mira, desde ADIR apoyamos, o sea, uno de nuestros objetivos dentro de la asociación es apoyar y promover la innovación del sector. Precisamente nuestro sector nos enorgullece el que sea un sector tan innovador. Te comentaba antes que en las últimas décadas, por ejemplo, se ha reducido el consumo específico en más de un 90%. Es que hay pocos sectores que puedan decir eso, ¿no? Y que se hayan, en el sector no es que nos hayamos preocupado de reducirlo, es que nos hemos ocupado, ¿no? de hacerlo. Y esto ha estado totalmente relacionado con la innovación. La innovación en procesos, la innovación en equipos, en estar buscando siempre no solo la reducción del consumo específico, sino en mejorar eso, lo que hablábamos antes, que el impacto que pudiera haber, no solo del vertido, sino cualquier otro impacto que pueda haber en una instalación de este tipo, se redujera y se convierta en irrelevante. En buscar un valor añadido, por ejemplo, a nuestro vertido. Hay cantidad de investigaciones, de proyectos en los que ahora se está buscando transformar el concentrado, la salmuera,
transformar de un vertido a un recurso, ¿no? Está lo que se conoce como el brine mining, ¿no? Minería de la salmuera, es decir, igual que se concentra en sales, ¿no? Esas sales están en una concentración mayor que el agua de mar, entonces, ¿por qué no buscar la posibilidad de extraer esas sales y darles otro uso, ¿no? en otras industrias? También otro tipo de proyectos en la valorización energética de la salmuera, ¿no? En transformar, volvemos a lo mismo, transformar un vertido en un recurso produciendo una energía renovable como es la energía azul. Lo cual eso a mí también me parece apasionante. Tenemos proyectos dentro del sector que desarrollan nuevos pretratamientos. Tenemos proyectos que desarrollan e implementan energías renovables para conseguir plantas aún también más eficientes. Estamos a tope con el tema de la digitalización, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que es algo que nos ayuda a mejorar la eficiencia energética de nuestras plantas, a ser capaces de funcionar de forma preventiva y mejorar el rendimiento de las instalaciones. Que al final no es otra cosa que optimizar el proceso. Hablo de la desalación, pero aplica igual desalación como reutilización, ¿no? Si hablamos de reutilización, pues también el sector estamos innovando continuamente, ¿no? Como te decía, España es pionero también en esta tecnología. Existen proyectos de investigación relacionados, por ejemplo, con la reutilización potable directa, es decir, usar ese agua reutilizada que procede de un agua residual, que nuestra legislación no permite ese consumo directo potable. Existen estudios demás que demuestran que, aunque nuestra legislación no lo permite, sería posible llegar a dar ese agua potable. Además, algo que a mí me gusta señalar siempre, existen países donde esto está permitido, como puede ser Singapur, que lo llaman la New Water, o California, o Namibia, tal. Esto no significa que su tecnología esté más desarrollada que la nuestra. La tecnología es la misma. Lo que pasa es que su legislación lo permite, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de determinados proyectos, lo que se busca es demostrar que la legislación en muchos casos va detrás de la técnica, ¿no? Entonces, no te puedo elegir un proyecto. Te puedo decir que todos y cada uno de ellos tienen dentro de su objetivo mejorar los procesos desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de en economía circular, que es muy importante, y desde el punto de vista de digitalización. Existen muchos, nosotros desde la asociación nos gusta, de hecho, estar informados de proyectos innovadores en nuestros congresos que se celebran cada 2 años, en nuestras jornadas. Tenemos cantidad de ponencias técnicas interesantísimas, muchas de ellas que versan de estos proyectos, y tenemos de hecho una comisión que gestionamos, por ejemplo, el apoyo de proyectos de nuestras empresas a ayudas europeas, ayudas nacionales y demás. O sea que el apoyo por parte de AEDIR es total. Me parece muy interesante y escuchándote, te quería preguntar si te puedo hacer una pregunta que no estaba incluida en la lista. Sí, sí. Mira, a mí personalmente me llama mucho la atención que las películas relacionadas, bueno, con econarrativas o cuando se habla del agua o de la sequía, siempre se aborda desde un punto de vista muy negativo, o incluso en los libros, en las noticias culturales, etcétera. Y yo te quería preguntar si se ha acercado alguna vez algún artista o algún miembro cultural o alguna entidad cultural que se haya interesado por vuestra iniciativa y que de alguna forma quiera ayudaros a visibilizarlo, a divulgarla a través de su obra, o si crees que es necesario que este sector artístico también aborde estos avances que vosotros hacéis y los visibilice. Pues mira, me estás haciendo pensar que yo sepa, eh, de una que se haya acercado a EDIR, no voy a hablar por otras asociaciones, no ha habido
alguien que a lo mejor se haya interesado de una forma directa, ¿no? Que haya venido a nosotros. No te digo que indirectamente no lo hayan hecho y que no, y que ellos no apoyen, ¿no? Yo estoy convencida que al final el agua como recurso, cualquier artista, ¿no? Como preguntabas, o de la parte de cultura, ¿no? No, pero eso, fíjate, me está haciendo pensar, el motivo por lo que hicimos lo de las 10 certezas era precisamente eso, visibilizar y el llegar a más, a la población, ¿no? Entonces, pues precisamente, efectivamente, nosotros cuando nos dirigimos siempre pues, al Ministerio de Agricultura, así, al de Agricultura, al Ministerio de Medio Ambiente, al de Industria, incluso al de Sanidad, por el tema de las calidades que tenemos que cumplir y demás. Pero es verdad que al Ministerio de Cultura, nunca que yo sepa, también te digo que llevo poquito tiempo como presidenta y en la asociación, así dentro del consejo, no nos hemos dirigido, pero me estás dando una idea porque precisamente para visibilizar y poner aún más en valor el agua, lo veo una idea que desde el punto de vista de comunicación nos puede ayudar mucho, ¿no? A que te tomo la palabra. Pues muchas gracias. O sea, si llegarais en algún momento, creo que sería una labor social muy interesante Mm, porque, o sea, hasta ahora que sí que es verdad que tengo un poco más de contacto con este ujú, mundillo, suelo ver mucha negatividad en estos temas, cuando en sí. realidad hay proyectos que están avanzando un montón y que no se Ujú. visibilizan. Pero la No sé. negatividad, fíjate, yo creo que viene por el desconocimiento. Por eso, al final, lo que nosotros estamos buscando con la comunicación es informar. Informar con datos reales, datos científicos, datos avalados, ¿no? Y datos basados en experiencia. Para que, o sea, ya el enfoque que se pueda dar de esos datos, pues puede ser distinto, pero el dato tiene que ser el mismo. Entonces, o sea, creo firmemente que hay determinadas noticias, oye, no te digo que todas las noticias tengan que ser buenas también, pero que por lo menos la labor de comunicación que estamos haciendo sea para dar a conocer las tecnologías, y para que luego cada persona pueda establecerse un criterio. Para nosotros es fundamental que la sociedad esté informada. Y porque una sociedad informada al final va a tener un criterio mayor, a la hora de cuando lea una noticia, a la hora de que vea en la televisión o cualquier cosa, tenga un criterio propio y sepa en qué basarse o a quién acudir, ¿no? Entonces, para eso nosotros es fundamental. De ahí el esfuerzo que la asociación viene haciendo desde hace un tiempo en todo el tema de comunicación. Y se nota mucho, o sea, yo es que me encantó el decálogo y me parece muy interesante difundirlo, o sea que sí. Y bueno, Totalmente. ya te quería hacer ya la última pregunta. Eh, a todas las personas a las que le entrevisto le hago esta última pregunta porque, no sé, me parece bonito pensar en esto. Y bueno, te lo voy a leer un poco porque el desarrollo es un poco largo, pero mira, Vale. hay una mujer, es veterinaria y poeta, que se llama María Sánchez y que ella está muy vinculada con el mundo rural, y acuñó un término que se llama la buena sombra. Básicamente consiste en que ella dice que deberíamos dejar de cuestionar y quejarnos sobre lo que nos han legado y empezar a plantearnos qué queremos dejar a las siguientes generaciones. Es decir, qué sombra queremos ser para la generación futura. Eh, y bueno, siendo presidenta de la asociación, pero no solo siendo presidenta, sino desde tu punto de vista más humano, pues yo te quería preguntar qué quieres dejar como legado en el mundo. Uf, menuda pregunta, ¿eh, Lucía? Pues mira, no tanto como, o sea, legado, al final el estar en AEDIR, para mí, bueno, al final es también un honor, ¿no? El estar dentro y el poder trabajar por el sector como vocación, ¿no? Y al final yo creo que AEDIR, para mí, en el día que yo salga por la puerta de AEDIR, ¿no? Em, Me encantaría, y es por lo que estamos trabajando, el haber ayudado a dar
el lugar al agua que se merece. ¿Con esto qué te quiero decir? Pues mucho de lo que hemos hablado durante este ratito, ¿no? El decir, oye, el agua es un recurso fundamental que muchas veces no se le da el valor que tiene hasta que no lo tenemos, y que dentro de ese valor es fundamental determinadas tecnologías, ¿no? Y que la desalación y la reutilización tienen que ocupar ese sitio que en muchas ocasiones no se le da. Eh, Efectivamente, por cosas del pasado, por una evolución tecnológica natural, como han tenido muchas tecnologías, y por falsos mitos, ¿no? Entonces, mi idea es y la de todos mis compañeros dentro de AEDIR, es ayudar a promover eso, el uso de la desalación y la reutilización como tecnologías complementarias y que sean incluidas en la planificación como recursos estructurales de nuestro país. Porque al final esto, si nosotros trabajamos por esto, y es en lo que estamos trabajando día a día, vamos a conseguir que nuestro país sea resiliente y que nuestro país esté preparado para la siguiente sequía, ¿no? Y al final es garantizar el agua, garantizar este recurso para toda la población. Y eso es para lo que trabajamos, el tener una garantía de un recurso para las futuras generaciones, que si no trabajamos nosotros, pues tendrán que trabajarlo ellos, ¿no? Trabajarán en otro sentido, ¿no? Hablando de futuras generaciones, y creo que va muy ligado a la pregunta que me haces, otro de los trabajos, de los objetivos que nos hemos puesto dentro del Consejo en este tiempo es, no sé si lo has visto, hemos creado una comisión de profesionales jóvenes con la idea de precisamente eso, de todo el trabajo que nosotros estemos haciendo, ¿no? Tanto de AEDIR, no me refiero solo a AEDIR, me refiero a AEDIR, a las empresas, a nuestros asociados, al sector. Al final, esto tendremos que pasar el testigo en algún momento, ¿no? Entonces, hemos creado una comisión de tal forma que esa sombra que tú me decías sea una sombra más alargada, ¿no? En el tiempo, y hemos creado, que justo la hemos lanzado hace unas semanas, de profesionales jóvenes con el objetivo precisamente eso, de atraer talento al sector. Tenemos un grupo de profesionales dentro del sector fantástico que están realizando carreras en nuestras empresas, y la idea de AEDIR es poner el foco sobre ellos también, porque al final son ellos los que tomarán las riendas, ¿no? de este sector pues en pocos años, y al final pues también que vean desde la asociación, ¿no? qué pueden hacer por el sector, qué pueden hacer por el desarrollo, ¿no? Y sobre todo atraer talento, es complicado ahora en cualquier sector, ¿no? El enseñar, ¿no? ¿Qué haces? Porque al final, pues el mundo del agua es muy amplio, y con esto buscamos, ¿no? poner en valor su trabajo, poner en valor el sector de otra forma, que ellos vean desde otro punto de vista, ¿no? La vocación de servicio que tiene este sector, y desde AEDIR pues es una forma también de ayudar a nuestros asociados, ¿no? A potenciar a sus jóvenes y por supuesto, a esos jóvenes también que nos ayuden a nosotros, por supuesto, a llevar el agua a otros foros, ¿no? O sea, que creo que va muy en línea con tu pregunta. Me encanta porque hasta el agua tiene relevo generacional en ese sentido. Totalmente, totalmente. Yo creo que es algo que hemos visto desde AEDIR. Y es uno de los objetivos que nos pusimos en el consejo que salió del pasado junio, es crear esta comisión, ¿no? Porque al final, efectivamente, la palabra relevo generacional, ojalá que al final nadie es eterno, ¿no? Y en todo esto pues hay épocas, y es fundamental tener un relevo tanto en sector, en las empresas, y sobre todo eso, que vean esa vocación de servicio de esta industria, que a mí me parece apasionante, ¿no? El trabajar por un recurso que es fundamental para la vida. Yo también tengo una gata.
tengo dos Perdón, que se ha colado. y me hacen lo mismo. Mientras estás en reuniones. Sí, se ponen a pasearse y hay veces que no les puedes apartar. Es que le encanta ser protagonista. Sí, a las mías les pasa exactamente igual. Y perdóname, que es que justo te estaba diciendo, por favor, no te subas. No te preocupes porque yo lo vivo muchísimo. Pues Belén, muchísimas gracias. Muchísimas Iba a gracias, cortar ahora. Lucía.